Buenos días, buenos días. Estamos al aire en el segmento Hablemos de Finanzas. Hoy estamos con mis estimados colegas, que se me puede ir, acá ya la veo, y Luis Morales. Vamos a hablar de temas financieros. Y lo especificamos así porque vamos a hablar de dos temas que están directamente relacionados en la actualidad. Y el primero es el salario mínimo. Y el segundo es la especulación, o perdón, cómo impacta todos los efectos especulativos en la economía doméstica. Entonces, empecemos con el salario mínimo. Cuéntenos, Luis, el salario mínimo, ¿qué hay con ese señor? ¿Cómo afecta? Buenos días, estimada Ana. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de la plataforma, ¿verdad? El salario mínimo, pues, prácticamente es un tema que en la actualidad eh, tiene 2 días para ser, con 3 días para ser más exacto, de estar así en tendencia, ¿no? Porque justamente el jueves de esta semana se hizo la aprobación de la Comisión del Salario Mínimo en el país, aprobó el reajuste del salario mínimo. Y yo le llamo reajuste es porque realmente así se llama. La gente generalmente le llama aumento del salario mínimo, y tenemos que tener en cuenta de que el salario mínimo no tiene un aumento, lo que tiene es un reajuste. Año con año, según la ley, tiene que estar haciéndose reajuste por diversas razones que posteriormente estaremos abordando. Pero es bueno saber de que el salario mínimo es prácticamente el salario que se asigna base para los empleados de las actividades económicas, y en este caso también se le llama como poco calificado. A mí no me gusta tanto llamarlo así, ¿verdad? Pero teóricamente así se le llama. Las teorías dicen de que el salario, pues, que es la cantidad que una persona puede comprar con su dinero, la cantidad de bienes y servicios. El salario mínimo, por ejemplo, viene siendo una parte importante dentro de los sectores porque al ser un salario base, pues prácticamente de ahí se parte, en teoría, de ahí se parte para la política salarial del país y de las empresas y del resto de los empleados, ¿no? Y de los empleadores. Pero, ¿cuál es el dilema este año, por ejemplo, con el salario mínimo? Podemos decirte que el año pasado, por ejemplo, el salario mínimo estuvo congelado. Se quedó en que no iba a tener ningún tipo de reajuste. Y sabemos de que también en Nicaragua el salario mínimo se discute de forma tripartita. Participa el gobierno, participa la parte sindical y participa la parte empleadora. Coyunturalmente hablando, ¿verdad? Sabemos de que hay una parte de la tripartita que no está participando, que es en este caso el sector privado. Y pues se ha establecido el año antepasado, se estableció un porcentaje, el año pasado se congeló y este año se estableció un porcentaje del 1% para el sector industria, hotel y turismo, y el 3% para el resto de las actividades económicas. Pero, ¿qué nos conlleva esto en una economía que ha estado prácticamente golpeada, tanto así como por una crisis sociopolítica que ya está desde el 2018, además de una pandemia global,
una pandemia mundial que ha afectado la economía del país. Y, por ejemplo, a diciembre del 2020, según datos del Banco Central, se cerró con un incremento en el índice mensual de actividad económica de 3.2%. Estamos hablando de a diciembre de 2020. Más o menos, viendo los datos que el Banco Central tiene, ¿verdad? Se dice de que a septiembre, que hasta donde lo tiene, se cerró con una inflación acumulada del 2.8%. Eso podría decirse de que estuvo incluso por debajo de la tasa de devaluación de la moneda con respecto al dólar. Y es que todo esto tiene que ver con el salario mínimo, la cuestión de la devaluación de la moneda para el control de la inflación y para el cálculo del salario mínimo, lógicamente se toma en cuenta la inflación. Es por eso que se le llama reajuste, ¿verdad? No incremento. Y el salario mínimo acá en Nicaragua, como forma de cálculo, por ejemplo, se toman dos variables muy importantes, que es el crecimiento económico y la tasa de inflación acumulada del año anterior para el año que se va a hacer el reajuste. En este caso se toma el 2020 para el 2021. ¿Qué pasa? Bueno, estamos de acuerdo de que la economía ha estado bastante golpeada y ha estado en caída por seis semestres consecutivos prácticamente. Y esto, por ejemplo, el PIB trimestral del 2020 o de forma interanual de 2017 tuvo apenas un incremento de un 1.7%. ¿Cuál es el objetivo de calcular el crecimiento económico para el salario mínimo? Lógicamente porque el salario mínimo tiene que estar respaldado por la actividad económica, ¿no? Tiene que estar respaldado por la actividad económica porque el reajuste al salario mínimo significa una salida de dinero al mercado y también significa un incremento en el gasto de los empleadores y del sector pequeñas empresas y el sector de grandes empresas. Entonces se toma el crecimiento económico para poder justificar ese crecimiento o ese reajuste salarial. Y se toma también la tasa de inflación porque ese es uno de los objetivos y fundamentales del reajuste del salario mínimo. Se supone de que el objetivo es recompensar o compensar, ¿verdad? Lo que es la inflación. Y eso quiere decir de que lógicamente la inflación hace que se pierda el poder de compra de las personas, de los asalariados. Y es necesario compensarlo por medio de un reajuste salarial. Hasta ahí nomás. Es por eso que la gente le llama incremento al salario mínimo y lógicamente la gente tiene cierto desconocimiento de estas cosas y es importante aclararlo, ¿verdad? De que todo el mundo quisiera ganar 100,000 córdobas al mes, pero lógicamente eso no se puede. Primeramente porque la economía de Nicaragua no tiene una productividad demasiado baja. A ver, tomando en cuenta que, por ejemplo, las exportaciones a septiembre del año 2020 se cerró con 1.700 millones de dólares, por ejemplo. Pero la demanda agregada del país disminuyó en 26.8%. El consumo disminuyó en menos 4.8%. Eso quiere decir que la economía está estancada y se está produciendo y se está consumiendo muy poco. No se puede respaldar un incremento o un reajuste al salario mínimo como generalmente se pide del 10, del 12%, como se ha pedido en los años anteriores, que lógicamente tampoco ha sido posible. Siempre se hace 6, 7, 8%. Pero gran parte del desconocimiento de este tema es de que tiene que estar, el reajuste al salario mínimo tiene que estar
respaldado primeramente por la productividad del país y la productividad de las empresas. Se tienen los datos de que en Nicaragua, por ejemplo, un trabajador anual produce $3.700 al año. Y es la productividad más baja del país, tomando en cuenta que Costa Rica, por ejemplo, es un país que produce $13.000 por empleado, ¿verdad? Al año. ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, tenemos una economía que está basada bastante, o tiene gran porcentaje en la importación y en el consumo. Entonces nosotros producimos muy poco. Eso quiere decir que gastamos más de lo que nosotros ganamos a nivel de país. Entonces no se puede hacer un incremento o no se puede hacer un reajuste salarial muy grande precisamente por eso. Ahora, dice que los precios de la canasta básica, por ejemplo, ahorita en el 2020 se cerró con un precio de la canasta básica alrededor de 15.000 córdobas. Estamos hablando que un salario mínimo, por ejemplo, viene siendo 6.000, un promedio ponderado, por ejemplo, de 6.000 córdobas. Estamos hablando apenas menos del 40% de que cubre el salario mínimo la canasta básica. Se necesitaría por lo menos 2 personas en una familia ganando el salario mínimo para poder garantizar el consumo de al menos productos básicos. Cuando digo productos básicos, estoy hablando de que solamente sería arroz, frijoles, azúcar, aceite y otras cosas comestibles como huevos. Si ya le metemos un poco más de otros tipos de productos que están dentro de la canasta de 53 productos, que dicho sea de paso, Nicaragua es el país que tiene la canasta básica con mayor cantidad de productos. Entonces se necesitan menos 2 personas y se necesitan 3 personas en una familia con el salario mínimo para cubrir o satisfacer las necesidades, pero la canasta básica solamente cuenta para 5 personas, o sea que a las 5 personas tienen que estar trabajando 3 personas al menos. Es una situación un poco difícil para la familia, ¿verdad? Pero es la realidad y no se puede cambiar a menos de que, por ejemplo, aumentemos la productividad del país. ¿Y cómo se aumenta la productividad del país? Se puede aumentar por medio de 2 vías. Una de las primeras es tecnificando las empresas, invirtiendo en maquinaria para aumentar los rendimientos productivos por tiempo. Porque la productividad en un país no es más que el cociente de la producción obtenida entre los recursos empleados en un país. Entonces, si vienen las empresas e invierten en tecnología para tecnificar sus productos, darle más valor agregado a sus productos, se espera al menos de que haya un aumento en la producción por tiempo. Y la otra vía de la productividad sería como tecnificando o aumentando las capacidades del empleado desde el punto de vista educacional. Se espera de que los empleados por lo menos tendrían un nivel de educación o tecnificación un poco más alto para que puedan aportar de forma productiva a los procesos empresariales. Y mientras la economía de Nicaragua no aumente la productividad ni le aumente el valor al producto y también enfoquemos la economía en mejorar la calidad de los productos de consumo nacional y aumentar las exportaciones, por ejemplo, pues no podemos obtener productividad y no vamos a pasar de un reajuste en el salario mínimo. ¿Alguna pregunta que tenga? No, me encantó.
todo bastante completa porque abordaste la diferencia, porque aquí todo el mundo dice aumento de salario. Si lo ves con respecto al dólar o lo ves con respecto al tiempo, pues es una ilusión óptica, no llegas ni al reajuste. Pero bueno, ¿qué pasa? Si nos ponemos a querer suplantar, no suplantar, si querer subsanar o querer eh, amortiguar todos los gastos a través de la empresa privada va a ser la primera que va a decir, ¿y dónde yo voy a sacar tantos reales para yo tener un salario tan alto? Porque los salarios no solo son los salarios. Tenés que estar clara de que tenés el impuesto del INS y al final también tenés el impuesto del INATEC. Entonces eso se te hace casi 24 punto y pico por ciento. También está el aguinaldo, también está la liquidación. Entonces para la empresa anualmente el salario no solo implica pagarle 5,000, 6,000, 7,000 córdobas al trabajador, sino que es una masa de capital bastante considerable. Así que también tenemos que estar claros de que tenemos necesidad uno, pero también están los riesgos económicos de los otros, que al final de cuentas no es cuestión de que, como decimos nosotros, lo que no se gana se pierde. Entonces es algo complejo que entre todos tendríamos que dar nuestro aporte, nuestro grano, nuestro nivel de desarrollo, porque no podemos estar hoy en el siglo XX, siglo XXI y en los siguientes siglos, no podemos estar esperando, considerando de que una empresa nos va a cambiar el estilo de vida. Son nuestros hábitos, tenemos que empezar con nuestra administración y posteriormente las empresas pues van. Si están bien las empresas, estamos bien nosotros, pero no podemos ver ese equilibrio o apostar nuestra vida a una empresa. Es por eso que quiero hablar estos próximos 15 minutos, porque hoy sí tengo el tiempo como que con mi estimada colega que está tomándose un café riquísimo. Un café Cuéntenos. delis. El micrófono. Hola, aquí de nuevo su servidora Dismaltés, qué alegre que estar de nuevo con Ana compartiendo y acá por este medio con todos ustedes. Esperamos que pues también estas intervenciones, estas ponencias sean de provecho para ustedes. Quisiera hacer una mención, porque soy yo apasionada de la riqueza nicaragüense, de lo nacional, consumir y apoyar a todos los emprendimientos. Hoy nos encontramos desde Café de Lí, uno de mis lugares favoritos, puedo decirlo. Y acá atrás, donde me ven, acá, esto aquí, no crean que lo estoy ahí porque solo de casualidad, es una teja, y es una pintura y son unos aguizotes, tiene más de 200 años esa teja, imagínense. Tiene historia, aquí es donde cuando encuentren acá y por la zona de las Mercedes, y vengan acá a Café de Lí, van a encontrar un negocio que expone e impulsa y promueve lo nacional, el orgullo, la riqueza nicaragüense, y así deberíamos de apoyar a todos los emprendimientos también y todos aquellos negocios que empiecen, por favor, también resalten lo bueno que tenemos en este país, por favor. Dicho esto, pues, bueno, Ana no la veo, pero no importa. Vamos a seguir. Ahí está, Ana, ya. Se te había ido la imagen. Bueno, mi tema, Jairo, excelente ponencia, mi colega, camarada, partner, que es el salario mínimo. Todo el mundo escucha hablar sobre economía, vemos en la radio, en la televisión, y decimos que hacen los economistas, que dicen, los economistas hablan muchas cosas y solo son peores y hasta más mentirosos que los metrólogos, porque esos solo se basan en supuestos, dice. Y dicho esto, pasamos a iniciar con el tema. Pues me gusta lo que me indicaba Ana en la conversación que hicimos previa a decidir qué tema abordar, pues ya nosotros creamos que no tenemos ahí un grupo y en el cual nosotros pues, estamos en constante comunicación compartiendo información, apreciaciones, opiniones. Y ella me decía recientemente, y un artículo que ella pues posteó en su blog, es sobre la carestía o el aumento de precios en los productos de cuidado. ¿Y en cuáles de cuidado? Los de salud propiamente, los de higiene, de cuidados personales. Dicho sean el papel de baño,
y otros ahí en las mascarillas, el alcohol en gel, todo esto, porque nosotros pues no estamos perdidos en el horizonte, es decir, que todavía estamos en un año no pandémico, seguimos en pandemia porque todavía pues seguimos, nadie nos ha dicho que esto ya acabó, al contrario, continuamos en la lucha. También otra mención de que sigan cuidándose, por favor, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Dicho esto, pues el tema de especulación y la incertidumbre, cómo incide en la economía doméstica. Cuando nosotros estudiamos economía, nosotros nos enseñaban pues los principios económicos y no los vamos a detener, no los voy a aburrir ni los voy a entretener en términos de tecnicismo más, porque al final lo que tratamos de hacer es de que las cosas complejas se entiendan a lo más simple y se les dé entender y darnos a entender, mejor dicho. Pues meramente ya todos sabemos, o la mayoría hemos escuchado el término especulación. O sea, en economía la especulación no es más que comprar o vender un producto, acapararlo y de luego revenderlo para venderlo al precio que vos querás. Y eso sucedió pues en el año pasado, pues, a partir ya de marzo, fíjense, ya tenemos un año con pandemia, en el cual pues todo el mundo corrió, todos, a comprar papel de baño, mascarilla, alcohol en gel, y comenzamos con la histeria. Y es ahí donde ingresas, o por así interviene la incertidumbre, pues el miedo, la zozobra, que es la incertidumbre, pues la expectativa o la falta de seguridad o certeza que tenemos de algo. Voy a mencionar de que por qué estaría relacionado también lo del salario mínimo en cuanto, y como lo que mencionó Jairo, de la canasta básica, porque debe ser incluido ahora en este tiempo, ya que ya aprendimos bueno, no aprendimos, diría, porque para mí todavía nos falta por aprender, pero ya llevamos a lecciones aprendidas en cuanto a de que debemos de incluir dentro ya de nuestros presupuestos, dentro ya de nuestros gastos mensuales, en la compra de mascarillas, desinfectantes, cloro, hasta medios de protección, aquellas máscaras que utilizamos para cubrirnos los rostros, para evitar pues el contacto. Ya esto ya está dentro de nuestros gastos, nuestros presupuestos. Y Ana mencionaba en su artículo pues de que ella no se quedaba sorprendida de que por qué la gente corrió a comprar, corrió a comprar y a acaparar. Y pues la verdad que estas son cosas que suceden en el mercado. Jairo ayer me decía, son fallas del mercado. ¿Sí? Son fallas del mercado, entender pues al cabo, pues son cosas que todos somos sujetos económicos, no crean. Entonces decir como de que porque hablamos de economía, vos sos economista nada más, y solo porque hablas de economía, soy economista, haces economía. No, todos hacemos economía, o sea, todos estamos dentro de la economía, somos sujetos económicos. Entonces, por lo tanto, incidimos en eso. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué quiero decirles? De que nuestra toma de decisiones o la información que nosotros tengamos, manejemos y poseamos, eso va a incidir directamente en nuestras tomas de decisiones. Vimos las mascarillas quirúrgicas inclusive, de que primero la OMS nos dio la recomendación de que debíamos de usar una mascarilla. Después dijeron el tipo de mascarilla, luego dijeron de que ya la mascarilla era no necesariamente quirúrgica, con que tuviéramos una mascarilla de trapo en la cara más que suficiente, ya para esa cuestión de hacerla, buscar como que la población hiciera conciencia de cuidarse. ¿Y qué sucedió? Pues que las mascarillas, vimos mascarillas que costaban antes 50 córdobas la cajita, cuando la vimos hasta 1000 córdobas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues esto pasa en todo el mundo, no solo nosotros en Nicaragua, además de que nosotros los nicaragüenses ya llevamos 2 años de incertidumbre y especulación con previos crisis, entonces ya veníamos renqueando y esto nos vino a hacer que renqueáramos del otro pie, entonces ya caminábamos peor. Entonces, ¿qué pasó? Pues de que el comercio internacional se detuvo, los suministros se detuvieron. Entonces, lo poco que quedaba, entonces, aquellos que lo tenían, y además de esto también tiene que ver mucho con el tamaño de las economías, de la industria, que es importante recalcar también, de que quiénes son los que manejan o quiénes son los que tienen la mayor concentración en el mercado de estos bienes y de estos productos. Serán pocas empresas. Entonces ahí donde ellos comienzan a incidir en nuestro bolsillo, ¿sí? Directo,
porque al tener ellos la cantidades o tener estos productos, ellos limitaban o racionalizaban pues, para poder también ellos incidir en el precio para que y obtener mayores ganancias. La verdad que esto es injusto, diría. Y ayer justamente, leí una frase por ahí de un señor famoso, que nada es justo. Es la imaginación del hombre lo que le pone precio a las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros también contribuimos a este tipo de situaciones que se dan, pues porque todos quisimos tener una mascarilla, tener muchas mascarillas, pero otros pensaron en oportunidades de negocio, ¿cómo es? O sea, en los tipos de crisis donde aparecen también oportunidades. Pensaron, vamos a comprar más mascarillas, vamos a comprar alcohol, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo vamos a revender. Ahí donde está la especulación y comenzaron a alzarse los precios y la gente comenzó a entrar en colapso, de querer tener estos bienes, estos servicios, todo para... Otro que mencionaste era de los oxímetros. Eso fue bárbaro. Yo me quedé asustada, pues, porque como ya algunos sabrán, yo tengo ahí media noción de los en cuanto a equipamiento médico, pues, y una experiencia breve que tuve, pues, de que un oxímetro que costaba $15 en el 2019, o sea, que estamos diciendo, te puedo decir, en diciembre del 2019, lo vimos a partir ya de marzo, cuando ya aquí se dio la pandemia, estuvo casi en el pico, para mayo, junio, $70. Y uno se queda como, wow, el abuso, la usura, y te viste forzado. Muchos nos vimos forzados inclusive a comprar porque familiares, amistades, inclusive nosotros, la familia en casa, pues nos tocó también asumir las vitaminas, cuando las vitaminas eran antes de que prácticamente ni te acordabas que tenías que ver vitaminas, te decía el médico que y a veces que por allá ibas al médico, o sea, ahora te viste forzado a ir al médico, a comprar vitaminas, a comprar mascarilla, a comprar alcohol en gel, a comprar esto y un montón de cosas, inclusive a limitarte, a condicionarte el uso hasta de ir en el autobús, o sea, ir en el bus, buscarte como irte a buscar la menos exposición para poder evitar o disminuir el riesgo de contagio. Todas esas cosas nos pasaron y creo que todos podríamos decir que aprendimos. O sea, la Edita nos está diciendo lo que ya sabemos. Y les estoy explicando así breve después de que cómo surgen las cosas, cómo surge la especulación y la incertidumbre en la economía. En un momento esto fue un cisne negro en la economía, pues algún riesgo que no se esperaba, nadie, ninguno de nosotros, nadie pensábamos vivir este tipo de situación, o sea, una pandemia bárbara. Fue algo de que nos tomó a todos por sorpresa, nos agarró desprevenidos. Para mí, y lo digo así, el COVID vino a mostrarnos, a ponernos de frente, así como la mano, mostrarnos de frente de las cosas de las que carecemos, de las cosas que tenemos y de las cosas que tenemos que aprender también, de las lecciones. Nos vino a dar muchísimas lecciones, y una de las principales es que, es cierto, nunca hacer planes no es garantía de nada, pero no tenerlo es peor todo, porque no sabes qué puedes hacer y comenzar a improvisar, y al improvisar, también tiene que ver mucho, hago un paréntesis con los negocios, de eso que los que estamos viendo los emprendimientos, por favor no improvisen cuando vayan a emprender, tómense su tiempo, lo hago hincapié también, porque eso es otra cosa que puede llevar a especulaciones también, es de que pues nos tocó improvisar y comenzar a inventar cosas. Hubieron muchos también de que aparecieron atentando contra la salud de las personas, inventándose ahí una fórmula y haciendo estafa prácticamente, sustituyendo el alcohol en gel por otras sustancias y que pueden exponer hasta la salud de las personas. Entonces, hasta eso pues, estamos incurriendo hasta en delitos. Entonces, por lo mismo, pues, porque todo el mundo ya estamos careciendo del producto y ya todos queríamos tenerlo y al no tener vinieron otros y vieron oportunidad de negocio y más bien lo que hicieron fue incurrir hasta en delitos. Entonces, esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que pensar, meditar ahora, ya que estamos con estas lecciones aprendidas. Aconsejo siempre un plan de contingencia. Sé que no estamos en las mejores condiciones como para hacerlo, pero sí siempre se puede. Hay siempre un hoyito por donde entra la luz
en los cuartos oscuros, diría. Entonces ahí pues, podríamos aprovechar. Lo que quiero decir con eso, por ejemplo, con esto que ya tenemos veniendo el invierno, pues nadie, casi nadie, y aquí que me desmientan, la mayoría, nadie tiene un plan de mantenimiento de su casa, la mayoría de todos. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando viene ya el invierno, las ferreterías van a decir, bueno, la gente se le va a meter el agua por el techo dañado que tiene y hasta esa hora, hasta ese momento que ya tienen el agua cayéndole y tienen la gran gotera, se acuerdan de que tenían que haber reparado el techo o haberle puesto tensión al techo. Entonces ahí es donde también ellos comienzan a incrementar los precios, porque ya sabemos, que ya la mayoría, todo ya, o sea, no necesariamente ser economista va a decir financiero o contador, ya sabemos de que a mayor demanda, precio. O sea, ya, y el mercado es bandido, el mercado, o sea, incide y manipula y pone pues sus reglas. Y más cuando estamos en el libre mercado, porque vienen ellos y te van a decir, mira, vos necesitas esto, esté bien, yo te lo vendo, pero te lo vendo a mi precio. Entonces, y como viene una ferretería, la ferretería lo pone a 10 pesos, viene la ferretería ve y ve que el otro lo vende en 10 pesos. Entonces, en vez de bajarlo, le sube. Y yo lo tengo en 8. Puede ser que también, o sea, mi costo me puede permitir y mi margen de rentabilidad pues me va a dar también y yo me puedo hacer más competitivo y vender más porque yo lo estoy vendiendo más barato. Pero de decir, oye, pero si están vendiendo un montón de gente, entonces no, yo también voy a venderlo a 10 pesos. Voy a igualar a él. Entonces, esas son las cuestiones pues de que yo te diría de que ya lo de que sabemos de la fórmula que contiene cómo hacer el precio, o sea, la fórmula del precio ya como que en especulación viene y le hace nada. Es más bien lo que mañana amanece. Sin querer se forman los monopolios, ¿oíste? Y se forman los monopolios. Exacto. No como una empresa, sino como una institución o varias empresas en el mercado. Pero fíjate que algo que quiero retomar, todos los folios. Algo que quiero retomar es que realmente sí te asusta eso, porque cuando vos hablas con alguien, vos ves que la persona está consciente de la situación, pero a pesar de que estamos conscientes de la situación, caemos en el proceso especulativo, porque salimos corriendo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasa eso? Por un efecto miedo. Las grandes compañías mercadológicas juegan con nuestros sentimientos, con nuestra vulnerabilidad, y entonces te dicen, uy, va a dar el COVID. Obviamente el COVID es algo fuerte, es algo que nos va a impactar y nos está impactando y nos impactó. Sin embargo, las medidas de prevención, pero primero fue las medidas de miedo y después las de prevención. Entonces, a eso es que queremos apostar. Así es. Por eso es que queremos hablar en estos espacios que como economistas nosotros estamos conscientes de lo que pasa. Las cosas no están así como que, ay, qué bonito, mira, todo anda don't worry, be happy. Pero si no aterrizamos, si no estamos conscientes de que el salario mínimo no es un aumento, sino un ajuste, y que al final de cuentas es parte de tu responsabilidad empezar a gestionar cómo gastas tu dinero. Si no vemos que la parte especulativa de los precios, empezás a salir corriendo a comprarle a las personas que tienen el precio más alto, obviamente pues ellos bien, gracias, felices y contentos. Y al final de cuentas te digo, son como medio ilusos a veces, porque ellos dicen voy a ganar más, pero al final de cuentas ellos se convierten en consumidores de otro producto. Y al final de cuentas cae en que compran ese mismo producto en un momento determinado y como se gastan el dinero no tienen para reinvertir. Entonces esto es una bola de nieve que si nosotros mismos no tomamos ese papel protagónico, nos caemos. Y pues no por cortarlos, porque sí tengo que tener unas grabaciones. Tranquila. Estamos con lo de mujer y finanzas y estamos... Por eso me dice que va lo rápido, por el tiempo también, no creas. Sí, y además tenés que ir a clase. Me encantaría sus palabras de despedida, Luis, Maciel, y después... Bueno, cuénteme. Ya que tengo yo aquí el micrófono, pues el consejo, recomendaciones siempre... Los planes no sirven, diría uno, pero sí es peor no tenerlos. Entonces,
siempre hay que tomar en cuenta, chicos, acá, los que nos están viendo, amigos y todo, es que agarren un cuaderno, siempre lo digo, hay que escribirlo, lo que no se escribe, lo que no se hace tangible, no se ve, no se puede medir también, no se puede administrar. Ahora tienen que considerar los bienes de cuidado, la visita al médico, más que si tuvimos secuelas del virus, de la enfermedad, en ocasión del virus. Entonces, pues, debemos de escribirlo y tenerlo en el horizonte, pues, tenerlo visto, porque pues nos va a agarrar movidos y va a ser más caro. Entonces, al final, cuidémonos, planifiquen, no gasten más de lo que no puedan, es decir, pues traten de ser un poco más cautos en el gasto y pues revisar bien esos gastos también, en qué gastamos. Y pues mi consejo siempre es ese, pues de que planifiquen, sobre todo con su dinero, y ustedes son los que deciden qué hacen con él, pero administrenlo de la mejor manera posible. Y no salgan corriendo cuando vayan, infórmense, lean, pregunten a los expertos, sigan a los expertos, no esperen de que si fulano de tal dijo esto, vean las recomendaciones, o sea, las entidades que están, que son las idóneas para emitir opinión o dar una indicación. Por favor, no se tomen todo a la ligera, esperen con calma y así pues van a evitar muchos errores, sobre todo. Luis. ¿Sí? Bueno, pues interesante todo lo que dijo, ¿verdad?, la colega. Para mala fortuna de los nicaragüenses y la sociedad, pues se han venido como gestando una serie de problemas, pandemia, crisis económica, incertidumbre y lo que es la especulación, que afectó bastante la economía de cada uno de los ciudadanos. Y pues por eso que justamente se crea el descontento que existe, y es porque la especulación y la crisis que hay, ¿verdad?, la especulación y la incertidumbre que hay, no hay no concatena con el reajuste del salario mínimo, que en este caso pues es lo que últimamente está sonando. Y eso es lo que está creando un descontento y un sentir en la población, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la sociedad pues prácticamente es lo que hace economía, la sociedad al final es lo que hace política, la sociedad al final es lo que hace al país entero, al Estado, por decirlo así. Y hay que tomar urgentemente medidas y políticas de atención a los problemas de la sociedad, para frenar en este caso lo que estamos hablando de la crisis económica, frenar lo que es la incertidumbre, que esperando que este año, ¿verdad?, la incertidumbre sea prácticamente nula, y frenar también los problemas económicos que tiene la sociedad. Ve, este señor le hizo daño el café, ¿o? Que la incertidumbre este año va a ser nula. No lo creo. Eso ahí estimado, por favor. Sabemos que aquí un paréntesis, pues, porque van a decir que por qué. Miren, existe un indicador en economía que se llama riesgo país, y entonces este riesgo aumenta por el riesgo político en este año porque tenemos elecciones. Entonces ahí donde los mercados comienzan a hacer especulaciones con los cambios de gobierno, qué va a pasar, qué no va a pasar, y cómo está el país. Entonces las empresas se comienzan a poner las pilas, a vender, a todo, a hacer la tarea en el primer semestre. Entonces así también nosotros tenemos que hacer, también aprendemos del mercado y las empresas, cómo funcionan. Entonces nosotros pongámonos la pila el primer semestre, hacer lo que tengamos que hacer, presupuestos, gastos, planificar, porque a partir de julio estamos así como... Hace días saqué una foto en Instagram con mi productor, así. Cuando tu productor no me está regañando, y ahorita ya me está haciendo una cara. Me está diciendo, grabar.
Bueno, le agradezco a ustedes porque este es mi video número 200 para mi canal de YouTube. Le agradezco también a Extra Plus, canal 37, donde estamos grabando el segmento de mujer y finanzas para las próximas ediciones y sigamos empoderando con información en educación financiera. Les agradezco un montón, chicos, porque ustedes son súper mi gran apoyo. Y para mí es un gran placer haber tenido este video 200 con ustedes. Así que gracias, un gran abrazo y estamos siempre en contacto. Gracias. Sí, ay, sí, porque es que lo tengo ya en la máquina y entonces parece que me estoy moviendo para un lado para el otro. Ay, no carga. Perfecto, aquí estamos. Gracias, nos vemos. Adiós.